Antes de continuar con estas impactantes historias de pescadores, quiero pedirte algo muy importante. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros relatos. Cada día recibimos historias reales enviadas por personas comunes, pescadores, marineros y familias que han vivido experiencias increíbles en el mar y nos las comparten directamente a nuestro correo con la intención de que su verdad sea escuchada. Aquí no contamos cuentos inventados, aquí contamos vivencias reales, relatos que estremecen y dejan huella. Ahora sí, continuemos. Yo nunca fui de los que creen en esas cosas. Lo digo porque me parece importante que lo sepas desde el principio, antes de que empieces a juzgar lo que voy a contarte. Nunca fui de esos que prenden veladoras, que rezan a bultos vestidos de negro, que dejan ofrendas en las esquinas. Soy contador. Trabajo con números, con facturas, con IVA, con las declaraciones de pequeños negocios que nadie más quiere atender. Soy una persona ordinaria. Tenía una vida ordinaria. Y eso, precisamente eso, es lo que hace que todo lo que pasó me resulte todavía imposible de acomodar en la cabeza. Me llamo Rodrigo Salazar. Tengo 38 años. Vivía más bien, en la colonia Doctores en Ciudad de México, en un departamento de 2 recámaras que comparto con mi perro Canelo y con la sombra de una relación que terminó hace 3 años. Trabajo desde casa la mayor parte de la semana y los jueves voy a las oficinas de mis 3 clientes principales en el centro histórico. Mi vida era eso: café, pantalla, facturas, Canelo rasguñando el sillón y a veces una cerveza fría en el balcón cuando el trabajo no me había comido el ánimo. Fue en septiembre cuando conocí a Graciela. No la conocí de forma dramática. Fue en la fonda de Doña Esperanza, que queda a 2 cuadras de mi departamento y donde yo comía casi todos los martes, porque la sopa de lima y el pollo en salsa verde me recordaban a algo que no sé nombrar bien. Algo parecido a estar en casa de alguien. Graciela trabajaba ahí, tenía unos 40 y tantos años, pelo corto canoso por las puntas, manos grandes y rápidas que limpiaban las mesas, con un trapo azul que siempre estaba más húmedo de lo necesario. Era callada, pero no de ese modo incómodo. Era callada de un modo que se sentía como una habitación ordenada. Uno podía estar ahí sin necesidad de llenar el espacio. La primera vez que hablamos fue porque se le cayó un vaso cerca de mi mesa, y yo me agaché a recoger uno de los pedazos antes de que alguien lo pisara. Me dijo gracias con una voz baja y me miró un segundo más de lo normal. Eso fue todo. A la semana siguiente me preguntó si quería más agua, y yo le dije que sí, y ella sonrió apenas y siguió. Así fueron las primeras semanas. Nada especial, nada que valga contar. Pero en octubre, un martes que llovió desde temprano, y que el centro estaba vacío y gris como siempre, que llueve fuerte en esta ciudad, Graciela se sentó un momento en la silla frente a mí. Doña Esperanza estaba en la cocina y no había más clientes. Me dijo sin preámbulo que tenía un problema con unos papeles. Una deuda que no era suya, pero que le habían endosado cuando murió su hermano. Algo con el IMSS, algo con un crédito de Infonavit que nunca se había ejercido, pero que igual constaba a su nombre. Le dije que podía revisarlo. No sé por qué lo dije. No era mi área exactamente, pero tampoco era algo que no pudiera manejar. Creo que lo dije porque era martes, porque llovía, porque la sopa de lima estaba buena, y porque había algo en la forma en que ella lo pidió, sin exigir, casi como si ya supiera que yo iba a negarme y solo preguntara por cortesía. Pero no me negué. Le pedí los documentos la siguiente semana. Los revisé en una tarde y le expliqué lo que había que hacer. Era un trámite largo, pero no insalvable. Le cobré menos de lo que debería haber cobrado. Ella me lo agradeció con una horchata y con algo que dijo casi de pasada, casi como si hablara sola, que ella tenía quien la cuidaba. Yo pensé que hablaba de alguien de su familia. No le pregunté. El primer detalle extraño fue tan pequeño que ni siquiera lo catalogué como detalle en ese momento. Una noche, tal vez 2 semanas después de haberle entregado los documentos a Graciela, encontré una flor de cempasúchil en el tapete de mi puerta. Solo una. Seca ya, como si llevara ahí un rato,
No había nadie en el pasillo. No había ninguna nota. Mi vecina del 4 es una señora mayor que se llama Patricia, que tiene una planta de Nochebuena en su puerta y que a veces me deja chiles de su pueblo en una bolsa, pero ella siempre deja nota. El vecino del 2 es un muchacho que se llama Iván, que trabaja de noche y que casi nunca lo veo. Ninguno de los dos me había dejado flores antes. La recogí, la tiré y me olvidé. Pero entonces empezaron las otras cosas. No de golpe. Eso es lo que hace que sea difícil de explicar. Si hubiera sido de golpe, si una noche se me hubiera aparecido algo o se hubieran abierto las puertas solas, yo hubiera llamado a alguien o me hubiera dicho que estaba loco o cualquier cosa. Pero no fue así. Fue lento. Fue como cuando el agua empieza a entrar por debajo de una puerta. Uno no lo nota hasta que ya tiene los calcetines mojados. La primera semana de noviembre empecé a despertarme a las 3 de la mañana. No con sobresalto, no con pesadillas. Solo abría los ojos y estaba despierto, completamente despierto, como si alguien hubiera prendido un interruptor. Miraba el techo. Canelo dormía en su cama junto a la ventana y no se movía. El departamento estaba en silencio, pero era un silencio raro, que sé que suena a locura decirlo así, pero era un silencio que tenía peso, como si el aire estuviera más quieto de lo que el aire tiene derecho a estar. La segunda o tercera noche que pasó esto, me levanté a tomar agua, fui a la cocina, serví un vaso, y cuando iba de regreso al cuarto pasé por la sala y vi que la veladora que tenía en el trinchador, una veladora blanca que había comprado para un apagón que nunca llegó y que llevaba meses sin usar, estaba encendida. Me quedé parado en la oscuridad mirándola. No había viento. Yo vivía solo. Canelo no tiene pulgares. Yo no la había encendido, estaba seguro de eso, con la misma certeza con que sé cuánto debo de predial y cuánto de agua. No la había encendido. La apagué con 2 dedos. Me fui a dormir. Me convencí de que la había encendido yo mismo sin recordarlo, quizá una noche que había bebido un poco más de lo normal. Me convencí de eso con bastante facilidad porque era la explicación más cómoda y porque los seres humanos somos muy buenos, eligiendo la explicación más cómoda cuando la alternativa da miedo. Al día siguiente le conté a mi amigo Marcos, que trabaja en una ferretería de la colonia Álamos, y que es el tipo de persona con quien uno habla de cosas raras, porque no se va a burlar ni va a preocuparse de más. Marcos me escuchó, se tomó su café, y me dijo que probablemente era sonambulismo, que eso les pasaba a muchos, que se lo checara con el médico, y entonces me preguntó por el trabajo y yo le pregunté por su hija, y el tema se cerró. Pero la veladora volvió a encenderse. 3 veces más en 2 semanas, siempre de noche, siempre cuando me levantaba a las 3. La última vez, la cuarta, la veladora no estaba en el trinchador, estaba en el suelo del pasillo, encendida frente a la puerta de mi recámara, sin cera derramada, sin que se hubiera quemado nada, solo ahí, sobre el piso de loseta fría, ardiendo tranquilamente como si llevara horas en ese lugar. Tiré la veladora esa misma noche. La envolví en una bolsa de basura y la saqué al bote de la calle a las 3:30 de la mañana en pijama y con Canelo jalando la correa porque no quise dejarlo solo adentro. El frío de noviembre me golpeó en la cara y me di cuenta de que tenía las manos temblando. No de frío, de algo más difícil de nombrar. Esa semana fui al martes de Doña Esperanza y Graciela no estaba. Doña Esperanza me dijo que había pedido unos días, que tenía algo en la familia. No me dio detalles y yo no pregunté. Empecé a notar el olor por esos días. Era difícil de ubicar. No era un olor fuerte ni desagradable. Era algo parecido al copal, pero más dulce, más cerrado. Como si alguien hubiera quemado incienso en un cuarto y luego lo hubieran cerrado por semanas y el olor se hubiera concentrado y cambiado. Lo olía en el pasillo de mi departamento, a veces en la cocina. Una vez, y esto fue lo que más me perturbó en ese entonces, lo olí dentro de mi bolsa de trabajo, esa mochila de lona negra que cargo a todos lados, cuando la abrí en la oficina de uno de mis clientes en el centro. Me quedé mirando el interior de la mochila como si fuera a encontrar algo adentro. No había nada fuera de lo normal. Mis carpetas, mi laptop, mi cargador, una pluma y un chicle,
aplastado en la bolsa frontal. Nada que oliera a eso, nada que justificara ese olor dulce y antiguo que se me había quedado en la nariz por el resto del día. Le pregunté a Iván, mi vecino, si había estado quemando algo. Me dijo que no, con cara de no entender por qué le preguntaba eso. Le pregunté a doña Patricia si había puesto incienso en el pasillo. Me dijo que no, que ella tenía alergia y que ni velas prendía en su casa. Nadie olía nada. Solo yo. Fui al médico. Le conté lo del sueño interrumpido, le conté lo de despertarme a las 3, le omití todo lo demás. Me dijo que era estrés. Me recetó algo para dormir y me dijo que redujera el café. Tomé las pastillas 4 noches. La quinta noche las pastillas me hicieron dormir de un tirón hasta las 7 de la mañana. Y cuando desperté, Canelo estaba parado en la puerta del cuarto, rígido, mirando hacia el pasillo, con el pelo del lomo ligeramente erizado. Nunca lo había visto así. Era un perro tranquilo, gordo, sin instintos heroicos. Se llamaba Canelo porque era color canela y porque no tenía ningún nombre que mereciera más. Lo llamé. Tardó en voltear. Cuando lo hizo, me miró con unos ojos que no supe descifrar y se fue a echar en su cama sin hacer ruido. No volví a tomar las pastillas. La segunda semana de noviembre, Graciela regresó a la fonda. La vi desde la puerta antes de entrar y algo en mí dudó un momento. Algo pequeño y difícil de explicar, como cuando uno va a cruzar la calle y sin razón aparente levanta el pie y espera. Entré igual. Se veía diferente. No en el aspecto físico, no de una forma que pudiera describir con precisión. Se veía igual de seria, igual de eficiente con su trapo azul, pero había algo distinto en cómo se movía o en cómo no se movía, como si hubiera una capa nueva de quietud sobre ella, algo que antes no estaba o que yo antes no notaba. Me saludó igual que siempre. Me preguntó si quería la sopa de lima. Le dije que sí. Me la trajo. Cuando se iba ya me dijo, sin voltear del todo, casi de pasada, que los papeles del trámite habían salido bien, que le habían confirmado que la deuda estaba resuelta. Me dio las gracias de nuevo. Le dije que no había sido nada. Ella entonces sí volteó. Me miró directamente, que era algo que casi nunca hacía, y me dijo, «Ella cuida a los que hacen bien». Yo pensé que hablaba de doña Esperanza. Pensé que estaba diciendo que su jefa era buena persona. Asentí y ella se fue a atender otra mesa. Pero en el camino de regreso a mi departamento, caminando por la calle Niños Héroes con el cielo nublado encima y los puestos de tortas cerrando, me quedé pensando en esa frase. Ella cuida a los que hacen bien. Y no sé por qué, no sé de dónde vino ese pensamiento, pero me pregunté de repente si Graciela estaba hablando de doña Esperanza en realidad, o si estaba hablando de alguien más. Las semanas siguientes fueron extrañas de un modo diferente. Las cosas raras no se detuvieron, pero cambiaron de forma. Ya no era la veladora. Ya no era exactamente el olor, aunque a veces todavía lo había. Era más bien una sensación de que algo me acompañaba, no de forma amenazante, no como en las películas de terror, donde uno siente que algo quiere hacerle daño. Era más como la sensación de que había alguien sentado en la otra silla de la mesa cuando yo trabajaba, que había una presencia en el rincón del cuarto, del lado donde no da la luz del foco, que no era hostil, pero que tampoco era indiferente. Me cuesta mucho escribir esto sin sonar a lunático. Intenté racionalizarlo de muchas formas. Me dije que era el estrés, me dije que era la soledad, que vivir solo 3 años después de que se fue Adriana me había afectado más de lo que quería admitir. Me dije que quizá me convenía hablar con alguien, con un psicólogo, con Marcos, con mi hermana Lucía que vive en Guadalajara, y que me llama cada 2 semanas para preguntarme si como bien y si tengo novia. Le llamé a Lucía. No le conté nada de lo que estaba pasando. Me preguntó si comía bien, le dije que sí. Me preguntó si tenía novia, le dije que no. Me dijo que me cuidara, colgamos. Le conté algo a Marcos una tarde que fuimos a tomar una cerveza en el bar de la colonia. No todo. Le conté lo de Canelo, lo de que el perro se comportaba raro. Marcos me dijo que los animales percibían cosas. Me dijo que una vez su perro había estado ladrando 3 días seguidos hacia el patio y que a los 4 días
Había aparecido una culebra en el jardín. Me dijo que probablemente había algo en las paredes o en la azotea que Canelo olía, pero que yo no podía oler. Le dije que sí, que probablemente era eso. No le creí. El día que todo cambió fue el 22 de noviembre. Lo recuerdo con precisión porque era sábado, porque había partido en la televisión, y porque ese día fui a comprar cigarros a la tienda de la esquina, aunque llevaba 4 años sin fumar. No sé por qué quise fumar ese día. Llegué a la tienda y pedí una cajetilla, y el señor me la dio y me quedé parado afuera encendiendo uno con un encendedor que me prestó y que sabía a gasolina. En la esquina de enfrente, pegada a un poste de luz, había un altar. No era la primera vez que veía uno en esa colonia. En la Doctores hay altares en varias esquinas, no es nada extraordinario, pero este yo no lo había visto antes, o no lo había notado. Era pequeño, una figura vestida de morado con una capa que le cubría la cabeza y la cara, flores amarillas a los lados, una veladora roja encendida, una manzana, un vaso de agua y algo que desde donde yo estaba parecía una foto laminada. Crucé la calle. No sé por qué crucé. Tal vez la curiosidad. Tal vez algo más que no quiero llamar por su nombre. Me acerqué al altar y vi la figura de cerca por primera vez en mi vida con esa atención que uno no suele prestarle a estas cosas. Era una figura de mujer, delgada, con la cara cubierta por la capucha, con una guadaña pequeña en una mano y un globo terráqueo en la otra. La veladora roja ardía sin moverse aunque había un poco de viento. Las flores eran frescas, alguien había estado ahí esa mañana. Y la foto laminada era de un hombre. Un hombre de unos 50 años, de piel morena con bigote, sonriendo a la cámara en lo que parecía una fiesta. Abajo de la foto, escrito con plumón negro sobre una tira de papel blanco, decía un nombre que no voy a repetir aquí, y debajo del nombre una fecha de fallecimiento que era de hace 2 semanas. No era nadie que yo conociera, pero mientras miraba esa foto, parado en la banqueta con el cigarro entre los dedos y el humo subiéndome a los ojos, tuve la sensación más extraña de toda esa temporada de cosas extrañas. Tuve la sensación de que la figura me miraba. No de forma literal, no de forma que pudiera defenderse con lógica. La capucha le cubría la cara. No había ojos visibles, pero había algo en la orientación de esa figura, en la inclinación suave de la cabeza, que hacía parecer que estaba mirando exactamente hacia donde yo estaba parado. Tiré el cigarro a la mitad. Caminé de regreso a mi departamento sin mirar atrás. Sé que no miré atrás porque lo decidí conscientemente, porque algo en mí supo que si miraba atrás iba a ver algo que no iba a saber cómo procesar. No sé qué. No un monstruo, no algo de película, solo algo que confirmaría lo que llevaba semanas tratando de no confirmar. Esa noche no dormí, no porque me despertara a las 3, sino porque no me pude dormir desde el principio. Me quedé acostado en la oscuridad con Canelo pegado a mis piernas, cosa que él nunca hacía, y pensé en todas las cosas que habían pasado desde septiembre. Las puse en orden: la flor de cempasúchil, la veladora, el olor, los despertares, Canelo erizado, Graciela diciendo que ella cuida a los que hacen bien. Y entonces pensé en algo que no había querido pensar. Pensé en que yo había hecho un favor gratuito o casi gratuito, a alguien que yo no conocía bien, alguien que tenía, según sus propias palabras, quien la cuidaba, y que desde entonces, desde exactamente esos días, algo había cambiado en mi departamento, en mi sueño, en mi perro, en el aire de mis noches. No era una amenaza, eso lo tenía claro. Nada de lo que había pasado me había hecho daño. La veladora encendida no me quemó, el olor no me enfermó. Los despertares no me habían dejado incapacitado. Era más como si algo me hubiera puesto atención, como si un ojo muy grande y muy viejo y muy paciente se hubiera vuelto en mi dirección y se hubiera quedado mirando, no con maldad, sino con esa forma de mirar que no te pide nada pero que tampoco te suelta. Y eso era lo más perturbador de todo. No el miedo, era la sensación de haber sido notado. En diciembre le conté todo a Marcos, todo. Desde la flor hasta el altar, desde la veladora hasta Canelo. Marcos me escuchó sin interrumpir,
que no era algo que Marcos acostumbrara a hacer. Cuando terminé, se quedó callado un momento y luego me dijo que su abuela le había dicho siempre que la Santa Muerte no buscaba a la gente, que la gente la encontraba sin querer, generalmente en momentos donde había hecho algo que merecía ser visto. Me dijo que su abuela le había dicho también que no había que temerle, pero que tampoco había que ignorarla, porque ignorarla era como voltearle la cara a alguien que te había extendido la mano. Le pregunté qué se hacía entonces. Me dijo que no sabía, que su abuela había muerto antes de que él pudiera preguntarle esas cosas en serio. Esa semana fui a la fonda el martes. Graciela estaba. Le pedí la sopa de lima, y cuando me la trajo le pregunté, sin pensarlo mucho, sin haberlo planeado, si podía hablar con ella un momento. Se sentó frente a mí. Puso las manos sobre la mesa. Me miró. Le pregunté lo más directamente que pude qué había querido decir con que ella cuidaba a los que hacían bien. Graciela no se sorprendió. No hizo esa cara de no saber de qué le hablaba. Tampoco sonrió, ni me habló en tono místico, ni me dijo nada dramático. Me miró un momento. Luego miró la mesa y me dijo con esa voz suya que era como una habitación ordenada, que cuando su hermano murió, ella había pedido que la ayudaran a resolver lo de los papeles, que había pedido en el único lugar donde sabía que iban a escucharla, y que la ayuda había llegado de donde menos esperaba, que era yo. Le pregunté a quién le había pedido. No me respondió eso. Solo dijo que las deudas se pagaban y que no todas las deudas eran de dinero. Pagué la comida. Salí a la calle. El sol de diciembre estaba blanco y frío sobre la colonia Doctores, y los camiones pasaban haciendo ese ruido que hacen los camiones en esta ciudad, ese ruido que es como la ciudad respirando, y yo caminé hasta mi departamento con esa frase en la cabeza. Las deudas se pagaban, y no todas las deudas eran de dinero. Me pregunté qué debía yo. Me pregunté qué clase de deuda puede uno tener con algo que no eligió invocar, con algo que llegó por la puerta de otro. Me pregunté si había una forma de devolver eso, de cerrar ese ojo que se había abierto en mi dirección. No encontré respuesta. Lo que sí encontré esa noche fue que la veladora que yo había tirado a la basura semanas atrás estaba de nuevo en el trinchador de mi sala, no encendida, solo ahí, blanca, sin usar aparentemente, como si siempre hubiera estado ahí. La misma veladora, o una exactamente igual, con la misma cera blanca y la misma mecha sin quemar. La miré durante mucho tiempo. Después, y no sé todavía bien por qué lo hice, busqué en la alacena un encendedor. Lo encontré entre unas bolsas de plástico y un corcho de vino de quién sabe cuándo. Lo encendí. Me quedé parado frente al trinchador con la llama en la mano y la veladora frente a mí. Y algo que no era exactamente miedo, sino algo más parecido a la resignación. Y la encendí. No pasó nada. No hubo ruido. No hubo frío repentino, ni olor, ni canelo ericiéndose. Solo la llama pequeña y quieta de la veladora en el trinchador, iluminando con esa luz amarilla y viva ese rincón de mi sala ordinaria, en mi departamento de la colonia Doctores, en una noche de diciembre, en que afuera los puestos de tamales ya habían llegado a las esquinas y alguien en el piso de arriba ponía música norteña a un volumen razonable. Me senté en el sillón y miré la llama. Canelo se echó a mis pies. El departamento olía a copal, suave, casi dulce, y tuve la sensación, clarísima, de que algo me miraba desde el rincón oscuro de la sala, donde nunca llegaba bien la luz. No con amenaza, no con hambre, con esa paciencia enorme y silenciosa que tienen las cosas muy viejas que han aprendido a esperar. No la busqué. Eso quiero que quede claro. Yo no prendí veladoras, ni hice promesas, ni le pedí nada a nadie. Solo fui a comer sopa de lima un martes de septiembre y le resolví un trámite a una mujer que lo necesitaba. Eso fue todo lo que hice. Pero hay cosas que no necesitan que uno las busque para encontrarte. Hay cosas que tienen sus propios caminos, sus propias formas de llevar cuenta, y cuando algo así te nota, cuando ese ojo antiguo y paciente se vuelve hacia ti, no hay forma de desmotarlo, no hay trámite para eso. La veladora lleva encendida desde esa noche. Cada mañana amanece consumida, cada tarde aparece una nueva, blanca, en el trinchador. Yo no las compro.
Ya dejé de preguntarme de dónde salen. Marcos me preguntó hace poco si había vuelto a dormir bien. Le dije que sí, que dormía bien, que los despertares a las 3 habían parado. Me dijo que bien, que el estrés era muy cabrón. Le dije que sí. No le dije lo otro. No le dije que a veces cuando me levanto de noche a tomar agua y paso por la sala, me detengo un momento frente al trinchador y miro la llama, y que en esos momentos hay un silencio particular, un silencio que ya reconozco, que ya no me asusta exactamente, pero que tampoco me deja del todo tranquilo. Un silencio que se siente como compañía, como la compañía de algo que no se va porque no tiene a dónde ir, o porque no quiere, o porque ya decidió que tiene razones para quedarse. Mi hermana Lucía me llama cada 2 semanas. Me pregunta si como bien, si tengo novia. Le digo que sí, que no. Me pregunta si me siento solo. Le digo que no, que ya no. Y es verdad. Eso es lo más extraño de todo, que es verdad. Yo me llamo Aurelio. Aurelio Mendoza Garza. Tengo 43 años y toda mi vida huele a río. No lo digo como una metáfora bonita, ni como algo que suena bien para contar. Lo digo porque es verdad, porque mi ropa siempre tiene ese olor pegado en las fibras, ese olor a lodo y a agua que lleva mucho tiempo quieta, y mi esposa Consuelo me lo dice cada vez que dobla la ropa, que no importa cuántas veces la lave, que el río no se va. Ella lo dice sin enojo, más bien con resignación, como quien acepta que está casada con algo más grande que una persona. Llevo 21 años pescando en el río Pánuco, en la zona que corre entre Pánuco y Tampico, en el norte de Veracruz, donde el agua es marrón y espesa y los árboles de la orilla crecen torcidos hacia el agua como si quisieran beberse a sí mismos. Mi padre pescó aquí, mi tío Gilberto también, y mi compadre Rodrigo Salinas Vega, con quien salgo 2 o 3 veces por semana desde que éramos jóvenes, y no sabíamos todavía que este río nos iba a marcar de una manera que no tiene nombre. Esa noche de la que voy a hablar fue hace 3 años, pero hay cosas que pasaron antes que necesito contar, porque si no las cuento, lo que pasó después no tiene peso, y lo que pasó después tiene mucho peso, tiene tanto que todavía a veces me despierto a las 3 de la mañana y me quedo viendo el techo y pienso que el peso ese no se va a ir nunca. Rodrigo tiene una lancha de aluminio pequeña, con un motor fuera de borda que ha reparado tantas veces que ya no sabe bien qué partes son originales. La llama la soberbia, porque dice que es la única soberbia que puede permitirse un hombre pobre. Salimos siempre de madrugada, antes de que el calor aplaste todo, cuando el río todavía tiene ese fresco húmedo que se mete en los huesos y te hace sentir que estás despierto de verdad. Esa temporada andábamos mal. No sé cómo explicarlo con exactitud. No era solo que los peces no picaran, aunque tampoco picaban mucho. Era algo más difuso, más general, como cuando una casa empieza a oler diferente antes de que alguien se enferme, y tú lo hueles pero no lo reconoces todavía. Rodrigo se había peleado con su hijo mayor, Damián, por una deuda que el muchacho no quería pagar, y había noches que Rodrigo llegaba al embarcadero con la cara cerrada, sin ganas de hablar. Y yo respetaba eso porque hay silencios que no son invitaciones, sino advertencias. El tercer hombre que estaba con nosotros esa noche se llama Efraín Torres Huerta. Efraín tiene 22 años. Lo empezamos a llevar ese verano porque es sobrino de Rodrigo y andaba sin trabajo y sin rumbo. De esos jóvenes que no son malos, pero que tampoco han encontrado todavía el hilo de su propia vida. Flaco, moreno, con unos ojos grandes que siempre parecían estar viendo algo un poco más lejos de donde debían. Rodrigo lo llevaba para que aprendiera el oficio, aunque ninguno de los dos lo decía con esas palabras. Y estaba también doña Petra. Bueno, doña Petra no estaba con nosotros en el río, pero estaba en la historia, aunque entonces yo no lo sabía. Doña Petra Villalobos Reyes tiene como 70 años y vive en una casa de lámina y bloc en la orilla del río, como a 1,5 kilómetros del embarcadero donde nosotros amarramos. Nunca fui a su casa. Rodrigo sí fue. Una vez, cuando su esposa Lucía tuvo una infección muy fea en la pierna, que los médicos del IMSS tardaron semanas en ver bien. Rodrigo me contó que la vieja tenía una habitación en el fondo de la casa, con una figura grande, de yeso,
pintada con colores que se habían ido desgastando, y que en esa habitación el aire era diferente, más pesado, no de mal olor, sino de algo más antiguo. Me lo contó sin mucho énfasis, como quien menciona el precio del diésel. No le di importancia. La noche que voy a contar fue un martes de septiembre. Lo recuerdo porque era el cumpleaños de mi hija Valeria, que ese día cumplió 16 años, y yo le había prometido que iba a estar en la cena. Salimos temprano del río, antes de lo normal, para que yo pudiera llegar a tiempo. Pero el motor de la lancha empezó a fallar como a las 2 de la tarde, y Rodrigo tardó casi 2 horas en arreglarlo con lo que traíamos. Y cuando llegué a casa, mi hija ya estaba recogiendo el pastel sin que yo hubiera estado. Eso no es lo extraño. Lo extraño es que esa noche, mientras Valeria fingía que no le importaba, y Consuelo me miraba con esa cara que no necesita palabras, yo sentí algo que no supe nombrar entonces. Una especie de vacío en el estómago, pero no de hambre, como si algo se hubiera movido en un lugar donde las cosas no deberían moverse. Me acosté y no dormí bien. Tuve un sueño que no recuerdo completo, solo una imagen, el río quieto, como un espejo, y algo moviéndose debajo que no levantaba olas. 3 días después salimos de nuevo, los 3, Rodrigo, Efraín y yo. Era noche cerrada cuando pusimos la lancha en el agua. Efraín estaba callado esa noche, más de lo normal. Le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, que solo estaba cansado. Rodrigo arrancó el motor sin problema y fuimos río adentro, hacia el tramo ancho donde a veces hay buenos cardúmenes cerca de los troncos sumergidos. El primer detalle raro fue el silencio de los grillos. Yo sé que eso suena a cosa de película, pero en el río de noche siempre hay ruido. Los grillos, los sapos, los pájaros nocturnos, el chapoteo natural del agua contra la lancha. Esa noche, como a las 11, todo eso dejó de sonar de golpe. No gradualmente, como cuando pasa una nube y el frío baja despacio. De golpe. Rodrigo lo notó también. Levantó la vista del sedal y miró a los lados sin decir nada. Efraín dejó de enrollar el hilo y se quedó quieto. Nadie dijo nada por unos segundos. Después Rodrigo dijo, «Qué raro», y volvió a lo suyo. Y yo también. Porque en el río uno aprende a no exagerar las cosas. El río hace lo que quiere y uno se adapta. Pero el silencio no se fue. Duró. Siguió durando. Siguió tanto que empezó a tener textura, como si el aire se hubiera vuelto algo que se podía tocar. Y entonces noté lo otro. El agua no se movía. No me refiero a que estuviera tranquila, porque el pánuco de noche a veces está tranquilo. Me refiero a que no se movía, nada. Ni el pequeño oleaje que siempre hay alrededor de la lancha, ni la corriente que siempre jala el sedal hacia un lado, ni el movimiento que el propio motor deja cuando se apaga. El agua estaba como pintura, como algo que se había convertido en otra sustancia. Rodrigo apagó el motor porque el motor se apagó solo. Eso lo sé ahora. En ese momento pensé que él lo había apagado, pero después, cuando hablamos de esa noche, los dos recordamos que el motor se apagó antes de que ninguno de nosotros tocara nada. Y entonces el río se quedó quieto del todo, quieto como una fotografía, quieto de una manera que no es natural, que el cuerpo reconoce antes de que la mente entienda. Yo sé lo que es el río quieto. He pescado de noche en tormenta y en calma y en todas las variantes que hay entre una cosa y la otra. Esto no era calma, esto era otra cosa. Efraín fue el primero en hablar. Dijo, «¿Por qué no nos movemos?» Y tenía razón. La lancha no se movía, ni a la deriva, que es lo que pasa siempre cuando el motor se apaga, que la corriente te lleva aunque sea despacio hacia algún lado. No había corriente. Éramos una lancha parada en el centro de algo que había dejado de ser río para volverse otra cosa. Rodrigo intentó arrancar el motor. Una vez, 2, 3. El motor no respondió. No hacía ruido de querer arrancar y no poder. Simplemente no respondía, como si los cables no estuvieran conectados, aunque sí estaban. Intenté remar con el remo de emergencia, que siempre va bajo el asiento. El remo entró al agua y se detuvo. No como cuando el agua ofrece resistencia, sino como si el remo hubiera tocado algo sólido. Volví a intentarlo. Lo mismo. El frío llegó después.
No el frío del río de noche, que es un frío húmedo pero tolerable. Este era un frío que venía de adentro hacia afuera, como si el aire dentro de los pulmones se hubiera enfriado primero y después el cuerpo entero. No teníamos señal en los celulares. Eso no era raro en ese tramo del río, pero esa noche la falta de señal se sentía diferente, como algo deliberado. Fue entonces que Efraín empezó a llorar. No lo vi venir. Estaba sentado en la proa, de espaldas a nosotros, y de repente sus hombros empezaron a moverse y escuché ese sonido que hacen los hombres jóvenes cuando lloran y no quieren que se note, ese sonido ahogado y entrecortado que es casi peor que llorar abiertamente. Rodrigo y yo nos miramos. No dijimos nada. Efraín se volteó. Tenía la cara mojada y los ojos abiertos de una manera que no había visto antes en él. Una manera que me recordó a los ojos de los animales cuando sienten peligro, cuando saben algo que nosotros todavía no sabemos. Dijo, «No quiero morir aquí». Y dijo eso como si fuera una conclusión a la que había llegado después de pensar mucho, no como un grito de pánico, con una calma que daba más miedo que el llanto. Rodrigo le dijo que no iba a pasar nada. Le dijo que seguro era un problema del motor, que ya se arreglaría. Pero la voz de Rodrigo tenía una fisura adentro que yo conocía bien. Esa fisura que tiene la voz cuando uno dice algo que no cree completamente. Yo no dije nada. Estaba mirando el agua. No sé cuánto tiempo pasó. En el río de noche, sin referencias de movimiento, el tiempo pierde sus bordes. Podían haber sido 20 minutos o 2 horas. El frío seguía. El silencio seguía. La lancha seguía quieta. En algún momento, sin que yo lo decidiera exactamente, empecé a pensar en Valeria, en su cumpleaños, en su cara cuando recogió el pastel sin mí, y pensé en Consuelo doblando mi ropa y diciendo que el río no se va. Y pensé en mi padre, que también olía a río y que murió de un infarto a los 58 años, en tierra firme, lejos del agua. Y pensé que no quería morir aquí, igual que Efraín había dicho, pero yo no lo dije en voz alta porque los hombres de mi edad no dicen esas cosas en voz alta, o eso creía. Efraín estaba haciendo algo en la proa. Lo vi de reojo, pero no quise mirar directamente. No sé por qué. Movía los labios. No podía escuchar qué decía. Sus manos estaban juntas, no exactamente como en oración, pero parecido. Como alguien que habla con alguien que no está físicamente presente, pero que siente que está ahí. Después supe que no era la primera vez que Efraín hablaba con ella, que su abuela, la mamá de Rodrigo, había tenido un altar en su casa toda la vida, y que Efraín había crecido viendo ese altar sin entenderlo del todo, pero sin temerle tampoco, que había aprendido ciertas palabras sin proponérselo, la manera en que uno aprende las canciones que suenan en casa, sin estudio, sin intención, por pura repetición. No sé qué dijo esa noche. No quiero saberlo. Lo que sí sé es lo que pasó después. El agua se movió, no de la manera en que el agua se mueve normalmente, con pequeñas olas que se expanden desde un punto. Se movió toda junta, como si algo muy grande debajo hubiera girado, y la superficie completa del río cambió de orientación, y la lancha empezó a moverse, hacia atrás, no hacia la corriente, sino en sentido contrario, río arriba hacia la orilla de donde habíamos salido, pero más despacio que un hombre caminando, con una suavidad que era la cosa más perturbadora de todo, porque no había motor, no había remo, no había viento, y sin embargo nos movíamos con una precisión que ninguna corriente natural tiene. Rodrigo agarró el borde de la lancha con las 2 manos. Yo también. Efraín dejó de mover los labios y se quedó sentado muy tieso, mirando al frente, con la cara de alguien que está esperando que algo termine. El trayecto hasta la orilla duró lo que dura un sueño, sin que yo pueda precisar cuánto es eso en minutos reales. La lancha no se desvió ni un metro. Llegó exactamente al embarcadero, exactamente al lugar donde la habíamos amarrado, y se detuvo con tanta suavidad que no hubo golpe ni crujido. El motor arrancó solo cuando tocamos la orilla. Solo, un solo jalón, como si alguien hubiera tirado de la cuerda de arranque, aunque nadie lo había hecho. Bajamos en silencio. Rodrigo amarró la lancha sin decir una palabra. Sus manos temblaban un poco, pero amarró bien, con el nudo de siempre.
Yo recogí los cubos y las cañas. Efraín no recogió nada. Se bajó de la lancha y se quedó parado en el embarcadero mirando el río. Yo lo miré a él. Tenía esa cara que no sé cómo describir con exactitud. No era cara de alivio, aunque acabábamos de llegar a tierra. No era cara de miedo, aunque el miedo debería haber sido lo natural. Era una cara de reconocimiento, como cuando uno ve a alguien que conoce en un lugar donde no esperaba encontrarlo. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí. Me dijo que sí con esa misma calma que había tenido antes, la calma que era casi más inquietante que cualquier otra cosa de esa noche. Nos fuimos cada quien a su casa. No hablamos de lo que había pasado esa noche, ni esa madrugada, ni en los días siguientes. No por acuerdo, sino porque había algo en ello que no pedía palabras, como cuando uno ve un accidente grave en la carretera y no quiere contarlo porque contarlo es volver a estar ahí. Los cambios en Efraín fueron graduales al principio, tan graduales que yo me convencí a mí mismo de que los estaba inventando. Dejó de hablar, no completamente, no de golpe, pero sus respuestas se fueron haciendo más cortas, más escuetas, hasta que eran solo monosílabos, y después ni eso. Rodrigo me dijo que en la casa tampoco hablaba, que llegaba, comía si había comida, y se sentaba en el patio trasero que da al río, que se sentaba ahí con una silla de plástico vieja y miraba el agua. No hacía nada más, solo miraba. Su madre, que se llama Marisol y que vive en Tampico, vino a buscarlo 2 semanas después, porque Rodrigo le había llamado preocupado. Marisol me buscó a mí también, para preguntarme qué había pasado esa noche. Le dije que el motor se había descompuesto y que habíamos tenido que esperar. Le dije eso y nada más. Ella me miró con esa mirada que tienen las madres cuando saben que les están ocultando algo, pero no dijo nada. Efraín no se fue con su madre. Se quedó en casa de Rodrigo. Siguió yendo al patio. Siguió mirando el río. Yo volví a pescar. No podía no volver, es mi trabajo, es lo que sé hacer. Pero volví diferente. O el río era diferente, o las dos cosas al mismo tiempo, que es lo que más temo que sea la verdad. El tramo donde habíamos estado esa noche lo evito. No tomé esa decisión conscientemente un día, simplemente empecé a ir a otros tramos y un día me di cuenta de que llevaba semanas sin pasar por ahí. Rodrigo hace lo mismo, aunque tampoco lo hemos hablado. Los otros pescadores de la zona han notado cosas, no en la misma noche, no de la misma manera, pero han notado. El chato, que se llama en realidad Bernardo Escobedo y que lleva más años en el río que yo, me dijo una tarde que había veces que ese tramo se ponía raro, que el agua se ponía demasiado quieta, que en esos momentos él siempre se alejaba sin esperar a entender por qué. ¿Desde cuándo?, le pregunté. Se quedó pensando. Desde hace como 3 años, dijo. No le dije nada más. Recogí mis cosas y me fui. Doña Petra murió hace 1 año. Murió en su casa, de noche, sola, como había vivido. Me enteré por Rodrigo, que se enteró por alguien del vecindario. Nadie supo exactamente a qué hora murió. Su sobrina, que vino a recoger sus cosas, dijo que la habitación del fondo estaba abierta y que la figura grande de yeso seguía ahí, intacta, con flores frescas, aunque la vieja llevaba 2 días muerta. Yo no fui al velorio, no porque no quisiera, sino porque Consuelo me preguntó si iba a ir, y cuando lo dijo, hubo algo en su voz, algo muy pequeño, pero que yo conozco bien después de tantos años, y decidí quedarme en casa. Esa noche soñé con el río quieto otra vez, pero en el sueño había alguien parado en el agua, en el centro del río, en el lugar donde la lancha se había detenido. No podía ver la cara, solo la silueta, alta y delgada, con algo en las manos que no pude identificar. No era amenazante el sueño. Era peor que amenazante, era tranquilo. Era el tipo de tranquilidad que sientes cuando algo ya fue decidido y ya no hay nada que hacer al respecto. Me desperté a las 3 de la mañana con el frío ese. El frío de adentro hacia afuera. Consuelo estaba dormida. La miré un momento. Pensé en despertarla, pero no lo hice. Me levanté, fui a la cocina, calenté agua para un café que no me tomé. Me quedé parado en la oscuridad de la cocina pensando en Efraín. Al día siguiente fui a verlo. Estaba en el patio de Rodrigo, como siempre, en la silla de plástico. Era mediodía
y el sol pegaba duro, pero él no parecía sentirlo. Tenía los ojos abiertos y miraba el río con esa misma expresión de reconocimiento que le había visto esa noche. Me acerqué y me senté a su lado sin decir nada. Estuvimos así un rato, los dos mirando el agua. Después, sin que yo dijera nada, sin que yo preguntara nada, Efraín dijo: «Ella me miró». Solo eso. Lo dijo con la voz plana, sin inflexión, como quien reporta un dato. «¿Qué quieres decir?», le dije, aunque no estaba seguro de querer la respuesta. «Esa noche, antes de que el agua se moviera». Ella me miró. No dije nada. No la vi con los ojos, continuó. «Pero la vi. ¿Entiende?». Dije que sí, aunque no estaba seguro de entender. O sí entendía, y por eso dije que sí sin elaborar. «¿Y sabes dónde encontrarme?», me dijo entonces. No fue pregunta, fue afirmación. Me levanté. Le puse la mano en el hombro un momento. Él no se movió ni me miró. Seguía mirando el río. Fui a buscar a Rodrigo adentro de la casa. Lo encontré en la sala con un cigarro apagado en la mano, mirando la pared. Le dije: «Tu sobrino necesita ayuda». Rodrigo asintió sin sorpresa, como si lo supiera desde hace mucho. Le pregunté: «¿Qué prometió esa noche?». Rodrigo me miró. En su mirada había algo que no era exactamente miedo, pero que estaba muy cerca del respeto, de ese respeto que uno le tiene a las cosas que son más grandes que uno y que no piden permiso. «No sé qué prometió», dijo, «y creo que es mejor así». Salí de esa casa y caminé de regreso al embarcadero sin proponérmelo, como si los pies supieran antes que yo a dónde quería ir. Me quedé parado en el embarcadero un buen rato. El río estaba normal esa tarde. Corría, sonaba, olía a lodo y a agua antigua. Los pájaros estaban en los árboles. Un pescador que no conozco pasó en una lancha azul y me saludó con la mano y yo le devolví el saludo. Todo normal. Pero yo me quedé ahí mirando el tramo de río donde habíamos estado esa noche, el tramo que evito, y pensé en lo que había sentido yo en la lancha, antes de que el agua se moviera, cuando estaba mirando el agua y pensando en Valeria y en Consuelo y en mi padre. Pensé si yo también había dicho algo en ese momento, no con la boca, pero sí con algo más adentro. No lo sé todavía. Lo que sí sé es que desde esa noche hay cosas pequeñas que han cambiado. Pequeñas, pero que se acumulan. Consuelo me dice que a veces hablo dormido, que digo cosas que ella no puede entender, y que cuando intenta despertarme tengo los ojos abiertos, pero no estoy ahí. Valeria me dice que últimamente la busco mucho, que la llamo aunque sea solo para preguntar cómo está, y que eso le parece raro en mí, aunque no de mal modo. El motor de la lancha de Rodrigo no ha vuelto a fallar, ni una vez. Ese motor que antes fallaba cada 3 salidas, que era un dolor de cabeza constante, no ha fallado desde esa noche. Rodrigo lo menciona a veces con una carcajada corta, incómoda, que termina antes de que pueda ser verdadera alegría. Hay noches en que el río se detiene. Bernardo el Chato me lo confirma de vez en cuando, sin querer decirlo, pero diciéndolo. Otros pescadores también lo han notado. No de la misma manera que nosotros, no con esa quietud total y ese frío, sino de maneras más leves. El sedal que no se mueve, el motor que cuesta más de lo normal, el silencio que dura unos segundos más de lo que debería. Efraín sigue sentado en el patio de Rodrigo todas las noches. Ya no llora, no desde hace mucho. Solo se sienta ahí y mira el agua con esa expresión que aprendí a reconocer y que no sé cómo describir mejor que como la expresión de alguien que está esperando. No con angustia, no con miedo, con una especie de paciencia que es más antigua que él, más antigua que cualquiera de nosotros. Yo salgo a pescar 3 veces por semana. Rodrigo a veces me acompaña, a veces no. Cuando salimos solos, Rodrigo y yo, no hablamos de esa noche. Pero hay momentos, en el silencio natural del río de noche, cuando uno de los dos nota algo y el otro también lo nota, y nos miramos por un segundo antes de volver a lo nuestro. Solo eso. Mi ropa sigue oliendo a río. Consuelo sigue doblándola y diciéndolo. Valeria ya tiene 19 años y el año que viene se va a Tampico a estudiar enfermería. El río sigue corriendo. La mayoría de las noches.
Yo conocí a Ramiro Escobedo hace 20 años, cuando los dos éramos demasiado jóvenes para saber que hay cosas en el río Papaloapan que no tienen nombre. Crecimos en Tlacotalpan, ese pueblo veracruzano donde las casas son de colores y el agua siempre está ahí rodeándolo todo, recordándote que el río llegó antes que tú y se quedará después. Mi nombre es Aurelio Fuentes. Trabajo en la cooperativa pesquera desde los 16 años, igual que mi padre, igual que el padre de Ramiro. Eso es lo que hacemos aquí. Pescar, remendar redes, tomar café con leche en la mañana y esperar que el río nos devuelva lo que le pedimos. No soy hombre de muchas palabras escritas. Soy hombre de manos, de madrugadas, de ese silencio específico que tiene el agua antes de que salga el sol. Pero llevo meses sin poder dormir bien, y el médico del centro de salud, el doctor Limón, me dijo que a veces escribir las cosas ayuda a sacarlas, que mientras estén adentro se pudren. Así que aquí estoy con un cuaderno que me regaló mi hermana Consuelo y una pluma que ya casi no tiene tinta, intentando contar lo que le pasó a Ramiro. Lo que nos pasó a todos, lo que todavía no termina de pasarme a mí. Ramiro era buen pescador. No el mejor, eso hay que decirlo con honestidad, porque el mejor de la cooperativa era don Esteban Mireles, que lleva 50 años leyendo el río como si fuera un libro que él mismo hubiera escrito. Pero Ramiro era consistente, tranquilo, el tipo de hombre que nunca se queja aunque la pesca salga floja. Tenía 34 años cuando cayó al agua. Yo tenía 33. Salíamos juntos casi todas las mañanas, él, yo y a veces Beto Zamudio, que es cuñado suyo y que también trabaja en la cooperativa, aunque en realidad lo que quería era poner una lonchería en el mercado. Esa noche de noviembre no debimos haber salido. Don Esteban nos lo dijo. Se paró en la orilla con los brazos cruzados y dijo que el río olía diferente, que había algo en el aire que no le gustaba. Don Esteban dice esas cosas seguido y a veces tiene razón, y a veces no. Así que Beto y yo decidimos no hacerle caso. Ramiro tampoco dijo nada. Se subió a la lancha y empezó a preparar las redes como si fuera un martes cualquiera. La tormenta llegó de golpe, como siempre llegan las tormentas en el Papaloapan, sin permiso y sin aviso. Primero el viento, después el ruido, y luego esa oscuridad total que te hace entender que la noche no es tuya, que nunca lo fue. La lancha empezó a moverse de una forma que yo no había sentido antes, como si algo desde abajo la estuviera jalando con cuidado, con paciencia, sin apuro. Beto gritó algo que no escuché bien. Yo agarré el borde. Y Ramiro cayó. No hubo drama. Eso es lo que siempre me cuesta explicar. No gritó, no agitó los brazos. Un momento estaba ahí, de pie, ajustando una red y al siguiente ya no estaba. El agua lo recibió sin hacer escándalo. Un solo sonido, breve, y nada. Beto y yo gritamos su nombre durante lo que me pareció una hora. Usamos las linternas, nos asomamos, buscamos. El río no nos devolvió nada, ni la linterna de Ramiro, ni su chaleco, ni su gorra, nada. Llegamos al pueblo empapados, temblando, sin saber bien cómo habíamos llegado. La lancha había sobrevivido. Nosotros también. Ramiro no. Los días que siguieron fueron los días más pesados que recuerdo haber vivido. La esposa de Ramiro, Graciela, es una mujer que no llora en público. Lo vi en su cara, ese tipo de dolor que se enrolla hacia adentro y se asienta en algún lugar que nadie más puede tocar. Tiene 2 hijos, el mayor de 12 años, el chico de 8. Los vi en el velorio sin cuerpo, sentados junto a su madre, quietos como si alguien los hubiera puesto ahí, y olvidado decirles qué se supone que tenían que hacer. No hubo cuerpo porque no hubo cuerpo. El río no lo soltó. Eso tampoco es raro aquí, aunque nunca deja de doler. Don Esteban lo dijo en voz baja esa noche, cuando ya todos se estaban yendo y solo quedábamos él, Beto y yo. El Papaloapan se queda con uno cada tanto. Es su manera. No lo dijo con frialdad. Lo dijo como quien enuncia una verdad que duele, pero que de todas formas es verdad. Al tercer día, Ramiro llegó caminando al pueblo. Entró por la calle Carranza, que es la que baja desde el lado del embarcadero viejo, el que ya nadie usa desde que construyeron el nuevo.
Era las 6:30 de la mañana. Yo estaba en la cooperativa, organizando unas cajas cuando escuché el escándalo. Salí y lo vi rodeado de gente, y por un momento pensé que estaba viendo a alguien más, que mi cabeza me estaba jugando una de esas bromas que hace cuando uno lleva días sin dormir bien. Pero era él, Ramiro Escobedo, parado en la calle de tierra, descalzo, con la misma ropa que llevaba la noche que cayó, que de alguna manera no estaba tan mojada como debería haber estado. Estaba de pie pero raro, como si estuviera calculando cada paso antes de darlo. Graciela salió corriendo de la casa cuando alguien fue a avisarle y lo abrazó ahí en la calle, y él la abrazó de vuelta. Pero algo en ese abrazo, desde donde yo estaba, se veía como el abrazo de alguien que está tratando de recordar cómo se hace. Le preguntamos cómo. Le preguntamos dónde había estado. Le preguntamos todo. Y Ramiro respondía. Pero sus respuestas eran cortas, esquivas, como cuando alguien no quiere mentirte, pero tampoco quiere decirte la verdad. Decía que no recordaba, que se había despertado en la orilla, río abajo, que había caminado. Cuando le preguntaban si había sentido algo en el agua, si había visto algo, si alguien lo había ayudado, hacía una pausa, miraba hacia un punto que no era ninguno de los que estábamos ahí y decía, «Alguien me sostuvo el pecho, cuando ya no podía». Eso era todo lo que decía. Alguien le sostuvo el pecho. El doctor Limón lo revisó esa misma tarde. Dijo que estaba bien físicamente hablando, sin hipotermia, sin heridas graves, sin nada que explicara 3 días en el río y 20 kilómetros de caminata. Me lo dijo a mí después, en privado, porque somos conocidos y porque a él también le costaba trabajo cuadrar lo que veía con lo que sabía. «Aurelio, este hombre no debería estar aquí», me dijo, no como si fuera una bendición, sino como si fuera un problema al que todavía no le encontraba solución. La primera semana después de que volvió, todo el mundo estaba contento. Las mujeres del mercado le llevaban comida a Graciela. Los hombres de la cooperativa le decían que era un milagro, que el río había decidido perdonarlo, que era el más afortunado de todos nosotros. Había algo festivo en el ambiente, esa euforia colectiva que tiene la gente cuando se libra de tener que cargar con una pérdida. Yo también estaba contento. Quiero dejarlo claro porque lo que viene después podría hacer pensar que yo sentía algo malo desde el principio. Y no era así. Me alegré de que Ramiro estuviera vivo. Era mi amigo. Me alegré genuinamente. Pero había algo. Era pequeño, tan pequeño que durante días me dije que lo estaba inventando. El primer día que Ramiro volvió a la cooperativa, 2 semanas después del incidente, lo saludé con un abrazo, como siempre hacemos, y noté que estaba frío. No frío como cuando uno viene de afuera en enero, frío de una manera distinta, como cuando tocas algo que lleva tiempo en un lugar sin sol. Le dije una broma, algo sobre que se había traído el río en los huesos, y él se rió, pero la risa también se sentía diferente, como el eco de una risa en lugar de la risa misma. No le di importancia. Me dije que era el susto todavía en el cuerpo. Me dije que yo estaba proyectando. Lo segundo que noté fue en el trabajo. Ramiro empezó a pescar diferente. No en técnica, sino en resultados. Salíamos a las mismas horas, usábamos los mismos puntos del río que siempre habíamos usado, y las redes de Ramiro siempre volvían llenas. Las nuestras normales, las suyas desbordadas. Don Esteban lo observó durante varios días sin decir nada. Después me dijo, mientras tomábamos café en el muelle, «El río le está pagando algo». No quise preguntarle qué quería decir con eso. Beto Zamudio fue el primero en hablar abiertamente. Un día, mientras limpiábamos el motor de la lancha, me dijo que su cuñado ya no era el mismo. No lo dijo con miedo, sino con esa resignación que tienen las personas, que ya decidieron no entender algo y simplemente vivir con ello. Me dijo que Graciela no dormía bien, que Ramiro se levantaba en las noches y se iba a sentar al patio solo, sin prender ninguna luz, que una vez ella se asomó y lo vio quieto, con los ojos abiertos, mirando hacia la dirección del río, que cuando ella le habló, él tardó demasiado en voltear, como si estuviera regresando de algún lugar. Yo no dije nada, pero esa noche en mi casa no pude dormir.
Me quedé pensando en esa imagen. Ramiro sentado en el patio oscuro, mirando hacia el agua. El tercer detalle fue el que menos pude ignorar. Un martes de diciembre, llegué al muelle antes que todos, como suelo hacer. Era temprano, todavía oscuro, ese momento en que el río y el cielo tienen el mismo color gris y no se sabe dónde termina uno y empieza el otro. Vi a Ramiro parado en la orilla, antes de subirse a la lancha, con los pies en el borde del muelle. Tenía los ojos cerrados y los labios moviéndose. No estaba rezando como se reza, con las manos juntas y la cabeza inclinada. Estaba de pie, recto, con los brazos a los lados murmurando algo que yo no podía escuchar. El río estaba quieto frente a él, demasiado quieto, tomando en cuenta que había viento esa mañana. Me detuve. No sé por qué no le hablé. Algo me dijo que no interrumpiera, que lo que estaba pasando ahí no era para mí. Me quedé quieto hasta que él terminó. Abrió los ojos, se dio la vuelta y me vio. Me saludó con la cabeza, normal, como si nada. «Buen día, Aurelio». Y se subió a la lancha. No le pregunté qué decía. No me atreví. Y eso es algo con lo que todavía cargo, no haberle preguntado. Diciembre avanzó y Ramiro siguió cambiando. No de golpe, no de una manera que cualquiera pudiera señalar con el dedo. Era más como ver crecer una planta. Si la miras todos los días, no notas la diferencia. Pero si te vas un mes y vuelves, la cosa ya llegó al techo. Dejó de mirar a la gente a los ojos. No de manera grosera, no como alguien que está enojado o que te está ignorando. Era más como si su mirada siempre estuviera puesta en un punto, ligeramente detrás de ti, como si estuviera viendo algo que estaba parado justo donde tú estabas, pero que no era tú. Graciela me buscó una tarde en la cooperativa. Cerró la puerta y se sentó frente a mí con esa manera que tienen las personas cuando van a decirte algo que les ha costado mucho decidirse a decir. Me contó que Ramiro había traído algo a la casa. No lo había comprado, porque ella lleva las cuentas y sabía que no había salido dinero. Simplemente apareció un día que ella fue a limpiar el cuarto de apilado donde guardan las cosas del trabajo, que era una figura pequeña, de no más de 20 centímetros, envuelta en una tela morada que ya estaba desgastada en los bordes. Graciela no la tocó. Me dijo que se quedó parada en el umbral, mirándola, y que sintió algo que no era miedo exactamente, sino más bien el reconocimiento de algo que no debería estar donde estaba. Como cuando encuentras en tu casa a alguien que no conoces y que no te mira pero que sabe perfectamente que tú estás ahí. Le pregunté si le había dicho algo a Ramiro. Me dijo que sí, esa misma noche. Y que Ramiro le respondió, tranquilo, sin enojarse, que era una cosa de trabajo, que no se preocupara, que la gente del río tiene sus costumbres. Graciela me dijo, Aurelio, la gente del río somos nosotros, y ninguno de nosotros tiene esa costumbre. Yo no supe qué decirle. Le ofrecí café, que es lo que hacemos aquí cuando no sabemos qué decir. Y mientras se lo preparaba, pensé en la figura envuelta en tela morada, en el cuarto oscuro, y pensé en esa noche en el muelle cuando Ramiro murmuraba con los ojos cerrados, y algo encajó de una manera que yo no quería que encajara. Hay cosas en estos pueblos que la gente no nombra de frente, no porque no las conozca, sino porque nombrarlas directamente se siente como invocarlas, como levantar la vista de la calle y clavar los ojos en algo que es mejor solo ver de reojo. Yo había crecido escuchando cosas, las mismas cosas que escuchan todos aquí desde chicos, en voz baja, entre adultos que pensaban que uno no estaba prestando atención. Cosas sobre a quién se le pide cuando el río no da, sobre qué se deja en la orilla cuando uno necesita algo urgente, sobre los tratos que no son tratos porque nunca se dicen en voz alta, pero que de todas formas se entienden, de las dos partes. No quería pensar que Ramiro había hecho algo así, no porque lo juzgara, sino porque si era verdad, entonces lo que había pasado en el fondo del río no había sido suerte ni milagro, había sido un intercambio, y los intercambios, en esta parte del mundo, siempre tienen condiciones que no se discuten de antemano. Enero llegó con un calor extraño, de esos que te hacen sentir que el tiempo está haciendo algo que no debería. Yo seguía saliendo a pescar con Ramiro y Beto,
aunque Beto había empezado a poner pretextos para no salir cuando tocaba turno con nosotros dos solos. No lo decía, pero lo notaba. Una vez le pregunté directamente y me dijo que tenía cosas que hacer, y yo no insistí porque tampoco quería escuchar la respuesta real. Ramiro era funcional. Quiero dejarlo claro porque sé que lo que estoy contando puede hacer parecer que se había vuelto loco o que era peligroso. No era ninguna de las dos cosas. Hacía su trabajo, llegaba a su casa, cenaba con Graciela y con sus hijos. El hijo grande, Ernesto, me dijo una tarde cuando me lo topé en la tienda de la esquina que su papá ya no, platicaba igual, que a veces se le olvidaban cosas que antes sabía, como el nombre de un tío que habían visitado de chicos o en qué año habían ido al DF a ver a los primos. No cosas importantes, me dijo Ernesto, pero tampoco cosas que se olvidan. Y lo dijo con esa seriedad de los niños que han entendido algo que no estaban listos para entender. Lo que más me perturbaba, y sigo sin encontrar manera de explicarlo sin que suene a exageración, era el río. Cuando salíamos juntos, el agua se comportaba diferente cerca de Ramiro. No de manera dramática, no con remolinos ni con olas. Era más sutil. Era que siempre había un tramo de agua junto a su lancha, que estaba más quieto que el resto, incluso cuando había corriente. Era que los pájaros que normalmente se paran en los bordes de las lanchas no se paraban en la de él. Era que una vez, estando los dos solos, vi algo oscuro moverse justo debajo de la superficie, cerca de su lado, y cuando se lo señalé, él bajó la vista al agua. Y durante unos segundos no dijo nada y luego dijo, no es nada, con una calma que se sentía más como resignación que como convicción. Esa noche en mi casa hablé con mi hermana Consuelo. Ella es la única persona a quien le he contado todo, desde el principio, sin omitir nada. Consuelo no es mujer de supersticiones, pero tampoco es mujer de descartar las cosas que no entiende. Me escuchó durante 1 hora sin interrumpirme, y cuando terminé se quedó callada un momento y me dijo, Aurelio, hay personas que vuelven del agua y hay personas que el agua devuelve. No son lo mismo. No le pregunté qué diferencia hacía eso. Creo que los dos sabíamos la diferencia. La mañana del 15 de enero me quedó marcada no porque yo supiera lo que iba a pasar, sino porque, mirando para atrás, todo lo de esa mañana se sentía como esas últimas horas antes de una tormenta, cuando el aire ya sabe, pero tú todavía no. Ramiro llegó al muelle más temprano que nunca. Cuando yo llegué, él ya tenía la lancha lista, las redes colocadas, el motor encendido. Eso no era raro en sí mismo, pero había algo en su postura esa mañana, algo en la manera en que estaba parado en la proa, mirando el río, que se diferenciaba de todas las mañanas anteriores. Si tuviera que describirlo, diría que parecía alguien que está esperando algo que ya sabe que viene, no ansioso, no asustado, solo listo. Le pregunté si iba a esperar a Beto. Me dijo que Beto había avisado que no venía. Me monté a la lancha y salimos. Esa mañana no habló mucho, yo tampoco. Hubo momentos en que el silencio entre los dos era tan denso que lo sentía físico, como algo que se podía tocar. En un punto del río, uno que no solíamos frecuentar porque la corriente ahí es caprichosa, Ramiro detuvo el motor. Dijo que iba a echar la red ahí. Yo le dije que ese punto era complicado. Me miró, y por primera vez en semanas me miró de verdad, directo, y sus ojos tenían algo que yo no había visto antes en él. No era miedo, era una especie de lucidez triste, como la de alguien que ya terminó de calcular algo y el resultado no le gustó, pero lo aceptó de todas formas. Me dijo, Aurelio, cuida a Graciela y a los niños. Ernesto ya sabe lo que tiene que saber, pero el chico todavía necesita tiempo. Le pregunté qué quería decir con eso. Me dijo que nada, que era solo por decir, y se puso a echar la red. Debía haber insistido. Debía haberle dicho que no tirara esa red, que nos fuéramos, que regresáramos al pueblo. En cambio, me quedé quieto, viéndolo trabajar, diciéndome que estaba exagerando, que era un martes, que el río era solo agua. En algún momento miré hacia el otro lado de la lancha, hacia la orilla. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando volteé hacia donde estaba Ramiro, no estaba. La red estaba echada. El motor seguía encendido.
La lancha estaba intacta. Ramiro no estaba. Grité su nombre. Grité hasta quedarme sin voz. Busqué en el agua. Me asomé. Estuve a punto de lanzarme, y algo me detuvo. Algo que no fue cobardía, sino más bien la certeza, la horrible y absoluta certeza, de que no había nada que encontrar, de que lo que el agua se había llevado esta vez no iba a volver. Regresé al pueblo solo. No sé cómo manejé la lancha. No sé qué dije cuando llegué. Solo recuerdo la cara de Beto cuando le conté y cómo se sentó en el muelle y no dijo nada durante un tiempo largo, mirando el agua. Don Esteban llegó después. Se puso a mi lado, también mirando el río, y dijo algo que no iba dirigido a nadie en particular, o quizás iba dirigido al río mismo. Los préstamos siempre se cobran. Esta vez buscaron durante días. Tiraron redes, usaron el equipo que mandó el municipio, llamaron a gente de Alvarado que tiene experiencia con el río en esa parte. No encontraron nada. Ni el cuerpo, ni la ropa, ni ninguna señal de que Ramiro Escobedo hubiera estado ahí ese martes por la mañana. La lancha estaba limpia, la red estaba llena. Fui a ver a Graciela esa tarde. No supe qué decirle que no fuera insuficiente. Me senté en su cocina y tomé el café que ella me sirvió porque necesitaba hacer algo con las manos, y me quedé callado durante mucho tiempo. Ernesto estaba sentado en el umbral de la puerta, de espaldas a nosotros. El chico no estaba en la casa. Graciela dijo que estaba con su abuela. Antes de irme, Graciela me dijo que esa mañana, antes de que Ramiro saliera a pescar, ella lo había visto entrar al cuarto de apilado, que estuvo adentro unos minutos, y que cuando salió tenía una expresión que ella no había visto en él desde antes de caer al río. Una expresión que se parecía a la de antes, a la del Ramiro de antes, como si algo hubiera regresado a su lugar en los últimos minutos. Fui al cuarto de apilado después de que Graciela me lo dijo. La figura envuelta en tela morada no estaba. No había señas de que hubiera estado ahí, solo el polvo en el piso, y, en el centro, un espacio limpio, un cuadrado perfecto donde el polvo había sido removido, como si algo hubiera estado apoyado ahí durante semanas, y luego alguien lo hubiera levantado con cuidado, con respeto, y se lo hubiera llevado. Llevo 3 meses desde esa mañana. Sigo trabajando en la cooperativa. Sigo saliendo al río porque es lo que sé hacer y porque si dejara de hacerlo, estaría admitiendo algo que no estoy listo para admitir todavía. Beto ya casi no sale a pescar. Dice que le va bien en la lonchería que por fin puso en el mercado y creo que eso es verdad, pero también creo que el río le cambió algo por dentro esa noche de noviembre y que él decidió que era más fácil hacer tortas que seguir mirando el agua todos los días. Don Esteban sigue ahí, 70 y pico de años, y todavía madruga más que nadie. Una mañana me preguntó si yo había notado algo diferente en el río desde que Ramiro desapareció la segunda vez. Le dije que no sabía. Me dijo que él sí lo notaba, que había menos pescado en ciertos puntos, como si algo hubiera cambiado el equilibrio. Lo dijo sin acusación, sin dramatismo, solo un hombre viejo observando el río que ha observado toda su vida. Graciela está bien, en la medida en que puede estarlo. Los del municipio le están tramitando la pensión de viuda de pescador, aunque sin cuerpo el proceso es lento y complicado. Ernesto se ha vuelto serio de una manera que duele verlo, esa seriedad de los niños que aprendieron demasiado rápido que el mundo no siempre devuelve lo que se lleva. El chico, que se llama Mateo, todavía pregunta cuándo regresa su papá. Graciela le dice que el río se lo quedó para cuidarlo, que su papá cuida el río desde adentro. No sé si eso es lo correcto que decirle. Tampoco sé qué sería lo correcto. Yo pienso en Ramiro todos los días. Pienso en lo que dijo en la lancha esa última mañana, que Ernesto ya sabía lo que tenía que saber. Pienso en la figura que desapareció del cuarto. Pienso en los ojos de Ramiro cuando me miró de verdad por última vez. Esa lucidez triste de alguien que ya terminó de contar y cerró el cuaderno. Hay noches en que salgo al patio de mi casa, que también da hacia el río aunque de lejos, y me quedo mirando el agua. No sé exactamente qué estoy buscando. A veces creo que estoy esperando verlo, alguna señal, alguna cosa que me ayude a entender qué fue lo que pasó realmente esa noche de noviembre, cuando el río se lo llevó por primera vez.
Si fue él quien pidió algo, o si algo lo encontró a él en el fondo, y lo convenció de algo que él no tenía manera de rechazar, ahí abajo, en el frío, cuando ya no podía respirar, y alguien le sostuvo el pecho. No lo sé, y creo que no lo voy a saber. Lo que sí sé es que el Papaloapan sigue ahí, como siempre ha estado, y que cada vez que echo la red y la saco llena, me quedo un momento antes de recogerla, mirando el agua, pensando en que quizás no todo lo que viene de abajo es solo pescado. Que el río tiene su manera de mantenerse en contacto con los que le deben algo, con los que le deben a alguien. Me persigno antes de entrar al agua. Siempre lo hice, pero ahora lo hago distinto. Ahora lo hago pensando en Ramiro, en que 3 días en el fondo de ese río no son 3 días en ningún lugar que yo conozca, en que lo que sea que le habló ahí abajo, lo que sea que lo sostuvo cuando ya no podía respirar, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que Ramiro iba a decir que sí, y sabía desde el principio que el primer regreso era solo el preludio del segundo. Los viejos dicen que el río siempre cobra con intereses. Don Esteban nunca termina esa frase, nunca dice qué tipo de intereses. Creo que no hace falta.